Bien, sin más retraso y pidiendo a los ponentes que se ajusten en lo posible al tiempo establecido, doy la palabra al doctor Baos. 20 minutos, ¿no? Buenas tardes a todos. De nuevo agradecer la invitación y como algún participante me ha dicho en el pasillo, un médico de familia en este congreso, qué interesante. Me alegro cubrir el expediente que me toca y que dejar en buen punto y honor a mis compañeros médicos de familia españoles. Cuidado con la brecha, cuidado con el peligro que tiene meter la pata, cuidado con esa discontinuidad que puede haber en la atención del paciente oncológico, de todos, pero del paciente oncológico especialmente. Hay muchas posibilidades de que la brecha se abra, no solamente en la fase de diagnóstico, en la del tratamiento, en la comunicación con los profesionales que le atienden a ese paciente oncológico, en la comunicación con la familia, en el entendimiento del propio paciente, de su proceso. Hay conspiración de silencio, es decir, hay cantidad de posibilidades de que esa brecha que afecta al final, al resultado, a la calidad del trabajo y a la satisfacción tanto del enfermo, su familia, como de todos los profesionales, hay muchas posibilidades que esa brecha se pueda abrir. Nuestra obligación es detectarla y nuestra obligación es eliminarla, precisamente para el buen fin de todo el trabajo que estamos haciendo. ¿Qué aporta un médico de familia dentro de esta pluridisciplinaridad, de esta multitarea que en el fondo es la que es la atención al paciente oncológico? Pues creo que está bien repasarla un poquito para poner en valor lo que se hace. Evidentemente, la promoción de la salud, cuando hablamos de farmacia oncológica y de tratamientos oncológicos, estamos hablando de la enfermedad, pero, como bien sabemos, los factores que pueden modular el riesgo de contraer la enfermedad oncológica son tan importantes. Y eso está en la calle, en la comunidad, en la educación, en los medios de comunicación social, en los mensajes que se dan, saludables o no, sobre los riesgos que supone una enfermedad. Trabajar la promoción de la salud es una tarea imprescindible de la atención primaria a todos los niveles, sea en la relación individual como en las actividades comunitarias que se puedan hacer. Y esa labor también de comunicación va para todos, es decir, cuando a un oncólogo también le entrevistan en la televisión o para una revista hablando de sus avances, el maravilloso nuevo gen y el maravilloso nueva diana terapéutica, casi siempre, y me alegro de ello, no se olvidan de decir de que el mejor tratamiento para el cáncer es aquel cáncer que no aparece, aquel cáncer que se pudiera evitar a través de la promoción de la salud. Las actividades de despistaje son una labor fundamental que se realizan con sus luces y sus sombras, con sus dudas si hacemos bien o no hacemos bien, o hacemos sobrediagnósticos o hacemos infradiagnósticos. Y en España todavía hay agujeros, que son brechas respecto al abordaje de lo que sí se ha demostrado realmente que merece la pena hacer despistajes y diagnóstico precoces y a veces de lo que no. Llamo la atención sobre el cáncer de colon, es decir, enfermedad muy prevalente, enfermedad de alta morbimortalidad también. Sin embargo, Cádiz, hacemos un poco a veces la ley de cuidados inversos, ¿no? Es decir, aquel que pregunta más se le hace sangre oculta en heces, se indican colonoscopias a veces sin indicación clara por sus factores de riesgo, y aquella población que no conoce esas posibilidades está ajena a esa actividad de despistaje si no está bien organizada. Por ejemplo, el reconocimiento temprano de un cáncer, un posible cáncer, es el miedo que tiene cualquier médico cuando se enfrenta a un síntoma vago, a un síntoma inespecífico, a algo como empieza casi todas las enfermedades y todas las enfermedades que podáis ver ya diagnosticadas en el hospital o que hacéis la prueba definitiva que confirma el diagnóstico histológico de un cáncer, hay unos meses hacia atrás, probablemente, que un paciente ha podido desarrollar síntomas vagos, que ha consultado a su médico, que ha podido el médico tener un alto grado de sospecha o un bajísimo grado de sospecha. Es decir, es un tema muy interesante y que siempre supone un reto para el médico de familia enfrentarse precisamente a la posible sospecha de un cáncer. La coordinación y continuidad de la atención global, ciertamente, es decir, el paciente no tiene solo un cáncer, el paciente tiene una emoción, tiene una sensibilidad, tiene otras enfermedades, tiene otros tratamientos, tiene cosas que le están ocurriendo en un proceso largo que no son exclusivas ni exclusivamente relacionadas con la oncología y con sus tratamientos. Evidentemente, eso alguien tiene que verlo, alguien tiene que conocerlo, alguien tiene que agruparlo, alguien tiene que manejar esos hilos múltiples, que no será solo la interconsulta de, como le ha subido el azúcar, tras ponerle X tratamiento, va usted al endocrino. Como además dice que le duele la rodilla, que le vea al traumatólogo. Es decir, romper un poco esa dinámica a veces de la interconsulta hospitalaria que se hace a través de los cachitos de los problemas del paciente que está teniendo y pensar que el médico de familia, si puede agrupar eso,
valorarlo y tomar decisiones apropiadas. El apoyo global al paciente, a sus familias, a sus cuidadores, es fundamental. Es decir, todos, los médicos en el hospital, también los médicos en los centros de salud, hacemos visitas breves, hacemos visitas puntuales de un tiempo limitado, pero la percepción de la necesidad del cuidado, del apoyo al cuidador, de los matices que a veces escapan, que sí el médico de familia puede tener un conocimiento continuado de esa persona a lo largo del tiempo y conocer de una forma más completa sus miedos, sus incertidumbres, realmente pensar que la atención primaria, médicos de familia, enfermeras, van a aportar valor a ese tratamiento y a ese abordaje. El manejo, por supuesto, de la enfermedad avanzada, la terapia paliativa o el final de la vida. Es decir, está muy bien el soporte que se ha organizado. Hablaré un poquito con más detalle de los equipos de atención de soporte domiciliario o las unidades de cuidados paliativos hospitalarias. Pensar que todo eso hay que integrarlo, no lo fragmentemos de una manera excesiva que al final sea no eficaz como debería ser. Y, por supuesto, el apoyo también de las familias, incluido el periodo de duelo, que ciertamente un fallecido por una enfermedad oncológica en el hospital es un cierre casi siempre con la palabra exitus, que no usamos nadie, salvo en los hospitales. Podríamos poner muerte y ya está, ¿no? Parece que nos da miedo poner muerte, ¿no? Realmente, la continuidad de la familia, el periodo de duelo, el médico de familia sí va a tener un papel importante en todo ello. Es decir, el valor global que todos podemos aportar al enfermo que sufre, especialmente con una enfermedad oncológica, es algo que todos debemos conocer para cada uno aportar lo mejor de sí mismos. ¿Y cuál es la carga de trabajo que puede suponer para un médico de familia la atención al enfermo con cáncer? Pues una carga, mucha o poca, yo creo que no es tanta, no debería ser una justificación para no hacer las cosas bien, porque evidentemente hay una frase famosa que son las consultas sagradas. Evidentemente, el enfermo con cáncer es un paciente prioritario, es un paciente al que merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo más que a otras patologías menores y que pueden ser solucionadas de forma breve. Es decir, hay que priorizar, y los médicos de familia también priorizamos en la consulta. En mi caso en concreto, que yo tengo más de 2.000 adultos atendidos, 2.180 en este momento, el número de casos nuevos de cánceres, y excluyo un carcinoma vasocelular cutáneo, es decir, cánceres que no van a tener una repercusión relevante, puede ser entre 5 y 7. Es mucho, es poco, pero sí es una cifra relevante. A la vez, en un año, el número de pacientes que están en un proceso de tratamiento oncológico de diverso tipo y estadio diferente pueden ser entre 15 y 20, con un número de muertes en ese grupo de 3 a 5 aproximadamente, de las cuales en casa pueden ser de 1 o 2. A mí personalmente no me parece una carga imposible, para nada. Al contrario, me parece una carga asumible y que además, en general, cuando se hace bien, cuando se hace con ganas, produce una gran satisfacción profesional, si consideras que estás haciendo las cosas bien, y vuelvo a insistir, el valor y la calidad de ese trabajo hacia la familia, hacia el paciente, es muy relevante y que hay que, en mi opinión, seguir haciéndolo notar y manteniéndolo, por supuesto. Pero el camino del paciente con cáncer de la sospecha al diagnóstico está lleno de curvas y de posibilidades de brechas, como decíamos al principio, ciertamente, ¿no? Es decir, como bien sabéis, el proceso de enfermar habitualmente se inicia con una percepción del propio paciente de que algo no va bien, algo que puede ser muy evidente o muy poco evidente. Es decir, el paciente siempre entra en un periodo de autoobservación, donde percibe algún síntoma, es un cansancio, es un malestar, es un dolor, es una manifestación muchas veces muy ambigua, que según la personalidad de ese paciente puede acortar muy rápidamente, al día siguiente está en el médico urgente sin cita, o a veces esperar de una manera importante para consolidar si eso es algo amenazante o no, como hacemos todos en general. Cuando al médico de familia se le presenta esa situación, esa valoración que debe hacer en ese momento puede ser de alta sospecha, de baja sospecha, de incertidumbre, de clarísimamente hay un problema grave que hay que hacer un diagnóstico lo antes posible, una situación que puede manejarse tanto por la calidad del paciente como precisamente por el médico, que sea especialmente hábil o no lo sea. Para ello, en una fase donde hay que consolidar o descartar o confirmar, evaluación, pruebas complementarias, hay unos plazos, depende de cada servicio sanitario, eso es más largo, eso es más corto, incluso dentro de una misma comunidad, por ejemplo en Madrid, os puedo hablar de cifras de para con una simple eco 3 meses o una semana o 2 días, dependiendo de la zona, dependiendo del hospital, dependiendo de la organización, es decir, amenazas de brechas a veces
importantes y graves hasta llegar a un diagnóstico de confirmación. En el caso oncológico, evidentemente, será casi siempre con una muestra histológica, pero evidentemente eso conllevará la participación del siguiente nivel, la cita que se da en la especialidad tal, es decir, para que sospeche de la enfermedad, lo confirme, haga la prueba adecuada. Es decir, un camino que puede ser muy rápido o puede ser larguísimo, puede ser muy adecuado o puede ser catastróficamente inadecuado, lamentablemente. Pero también el camino del tratamiento al resultado también está lleno de posibles brechas o posibles gaps que pueda haber. Cuando el paciente está en un tratamiento activo, que evidentemente ahí es una fase oncológica muy pura, claramente, y una evaluación periódica de los resultados, pasa igual, porque ese paciente también en medio puede debutar con una diabetes, puede debutar con infecciones, es decir, hay un montón de participantes en este camino, otras patologías que puede hacer y, por supuesto, al final llegaremos a un resultado favorable o desfavorable dependiendo de lo que se haya podido conseguir. Es decir, el paciente con cáncer tiene un largo recorrido que puede estar lleno de agujeros o puede ser que esos agujeros se identifiquen adecuadamente y cada uno en sus responsabilidades a nivel de servicio sanitario, pero también las responsabilidades individuales del interés que ponga el profesional en hacer las cosas bien, va a matizar y va a conseguir un resultado que sea acorde, aunque los resultados clínicos lamentablemente no lo puedan ser, pero sea acorde a la ciencia médica, sea acorde a las evidencias y sea acorde al tratamiento empático que, por supuesto, el paciente oncológico merece y hay que tener. Se ha estudiado con detalle, es decir, y las demoras en los tiempos, en las distintas fases que he ido comentando, la demora del propio paciente, la demora en atención primaria para la consulta o derivación o no, para las pruebas de especializada de algún tipo que necesite, las citaciones, la burocracia, el que no tengo, que está la agenda cerrada, llame usted dentro de 2 meses porque no le puedo decir la cita de su próxima revisión. Es decir, todo esto debería ser obligado, que se haga de una manera sistemática y que cada paciente oncológico tuviera como su línea de recorrido que pudiéramos consultar cada uno en cualquier momento. Me parecería muy interesante que dentro de la historia clínica saliera una especie de gráfico que nos dijera plazo de tal a tal, plazo de tal a tal, aquí se hace para que cualquiera pueda evaluar si eso es correcto o es incorrecto o estamos viendo una brecha por una cuestión burocrática o una cuestión de propia organización, sin más, ¿no? El médico de familia, el gatekeeper, que es una palabra odiosa para nosotros, como portero, es decir, a mí que solo me llegue lo que esté muy claro, no me mandes pacientes que no estén claros, o realmente el médico de familia como el director de orquesta a los brillantes especialistas quirúrgicos, oncológicos, en farmacia hospitalaria, etcétera, que tratan la complicada terapia oncológica actual que tenemos en este momento. Es decir, todos aportamos, todos colaboramos, pero yo sí puedo presumir que yo estoy más tiempo y he estado y estaré con ese paciente que cualquiera de vosotros en el tiempo que vais a tratarle de cerca. Por ello, me puedo considerar director de orquesta. Habilidades clínicas para reconocer y valorar los síntomas que pueden ser debido al cáncer. Punto clave. ¿Dónde están las banderas rojas? ¿Dónde están los síntomas de alarma? Evidentemente, se necesita tener bien claro dentro de los conocimientos y habilidades clínicas el reconocimiento de los síntomas de alarma de la enfermedad oncológica en sus distintos órganos y situaciones para tomar la decisión apropiada de observar o derivar o solicitar pruebas complementarias o derivar urgentemente ante la evidencia clarísima y evidentemente esto es un tema que conviene trabajar bien, que sí, que todos sabemos mucho, que todos estudiamos mucho, que todos no lo sabemos, pero estaría siempre bien que las guías de recomendaciones de abordaje de los problemas desde el punto de vista del médico de familia, que son desde la generalidad hasta la especificidad del diagnóstico, estén como siempre muy bien recogidas los síntomas de alarma para establecer puntos claves que a cualquiera pueda reconocer. Por ello, el valor de los circuitos preferentes o de alta resolución que existen en muchos hospitales, me parece que es un avance y un logro increíble, ¿no? Para precisamente establecer el punto crítico donde este paciente, si su médico de familia tiene una sospecha fundada, entre y pase por encima de las enormes burocracias y listas de espera diagnósticas que en muchos casos puede haber para todos los pacientes en general.
¿Por qué? Porque todos los médicos, y los médicos de familia especialmente, nos manejamos en el mar de la incertidumbre, algo que queda muy bien cuando ya se sabe el final de la historia, pero no siempre es evidente. Por eso os ruego que nunca digáis, pues usted debería haber venido antes, porque aparte de que ser probablemente erróneo, en el sentido de que es que a usted le tenían que haber mandado antes por esto que le pasaba, bueno, habría que ver cada caso, si puede ser un error, evidentemente, o realmente el manejo de la incertidumbre en clínica, en medicina y en todos los campos ahí, existe, evidentemente. ¿Qué necesita un médico de familia saber de un tratamiento oncológico? Es decir, la brecha del que ahora el paciente está en oncología no es mi tema. Ya ellos, cuando quieran, que me manden un informe. Creo que no es así, que es un error. Necesitamos, y evidentemente la complejidad de los tratamientos actuales impide de que yo, aunque le dedique tiempo y esfuerzo, tenga una información actualizada de todo, información sobre los medicamentos que se utilizan, sobre posibles efectos adversos relevantes que el paciente puede presentar, sobre interacciones reales y relevantes sobre medicaciones que este paciente está tomando y también la duración prevista de una fase activa en el tratamiento, sobre todo quimioterápico o radioterápico. Es decir, sí es importante saber planteamiento a qué tipo de tratamiento se le va a hacer, cuáles son las relevancias que puede importar al médico de familia conocer sobre esa especificidad y esa diana terapéutica, porque eso ayudará a mantener una comunicación fluida y una comunicación que sirva para todos los niveles asistenciales. Por ejemplo, y me parece una buena idea, que lo ha hecho en la Comunidad de Madrid, desconozco si se hace en otras comunidades, se recibe automáticamente en el correo interno una alerta cuando un paciente tuyo está en tratamiento por los nuevos antivirales de la hepatitis C, donde, como la receta electrónica y la base de datos de medicamentos que está perfectamente fichada, te avisan de que este paciente está tratado con tales medicamentos que puede estar interfiriendo con el interferón. Y no tengo yo que ir a buscarlo y no tengo yo que ir a ver, vamos a mirar a ver si el Omistavir produce interacción con... Es decir, no, por favor, en estas alturas esto tiene que ser muy ágil, muy rapidito y muy fácil y que llegue, no que haya que ir a buscar, para que cualquiera reciba este tipo de información que me parece muy interesante. Este es un ejemplo que yo sepa solo se hace con estos medicamentos, pero evidentemente con los medicamentos oncológicos, que incluso son más amplios y, en mi opinión, más complicados que incluso los antivirales de la hepatitis C, no llega esa información de forma automática. Lanzo esa idea. También es importante, y eso a lo mejor no lo habéis pensado nunca, que el paciente sí te pregunta al médico de familia que qué me parece que me van a incluir en un ensayo clínico. Y creo que eso es algo que os importa muchísimo, que funcione bien y que no haya ahí brechas de ignorancia o brechas de mala comunicación que haga que el paciente se escape de aquí. En un análisis estadounidense sobre lo que pasaba con los ensayos clínicos propuestos, hay datos muy interesantes. Por ejemplo, que solamente el 32% de aquellos pacientes entraban en un ensayo clínico una vez que habían comprendido lo que era un ensayo clínico. Es decir, sigue habiendo, a pesar de las explicaciones que podéis dar en la consulta o en el servicio de farmacia, un número relevante de pacientes que al final no entran en un ensayo clínico por razones diversas, o que el 40% de los entrevistados no acababan de comprender lo que es un ensayo clínico y que el 37% de los lugares que estaban haciendo ensayos clínicos no conseguían sus objetivos de captación de pacientes y que el 11% de los sitios incluso fallaban de tener ni un solo paciente a pesar de haber intentado. Evidentemente, según la patología, según la frecuencia, según la rareza, según la novedad del tratamiento. Es decir, considero que cuidado con este tema, es interesante, es necesario, hay que seguir haciendo ensayos clínicos. Creo que debéis contar también con los médicos de familia para favorecer la realización correcta de ensayos clínicos en oncología. El paciente, al médico de familia, vuelvo también a decir, tiene más o menos formación sobre estos temas. Pero, en mi experiencia, que sí considero que tengo formación adecuada, suelo ser muy persuasivo y me adapto bien al paciente para que entienda qué utilidad puede tener un ensayo clínico en su patología o qué utilidad puede tener para el avance del conocimiento y también las posibles ventajas personales que puede hacer por ello. Es decir, ¿y cómo se consigue eso? Pues accediendo a la información. Es decir, paciente te lleva
el dossier que se le ha dado en la consulta para que lo lea y lo piense, con la información en su complejidad, y que eso es lo que al médico de familia te lleva a la consulta. Mire usted, me han dado esto, ¿qué le parece? Bueno, si consiguiéramos una información institucional, si consiguiéramos una comunicación más directa, donde, estimado compañero, muy a lo británico, ¿no? que se mandan muchas cartas así con mucha cortesía. Este paciente, hay interés en plantearle esta situación por esta y esta otra razón, el paciente tiene ya el dossier, rogamos tu colaboración. Creo que avanzar en esos modelos de comunicación cada vez más personalizada entre profesionales ayuda en este tema que también tiene sus matices, ¿no? Voy acabando. No olvidad que el abordaje emocional, la interacción familiar, la toma de decisiones, el médico de familia está ahí presente en el día a día de forma muy accesible para apoyar en el sufrimiento, cuando hay creencias contrarias a un tratamiento, cuando hay una conspiración de silencio, es decir, la parte emocional del paciente oncológico que nunca, creo que nadie olvida en ningún caso. Los equipos paliativos deben ser un apoyo para el médico de familia, no deben sustituir absolutamente al médico de familia, como en algún caso ocurre. Creo que es un error de diseño y de organización y que evidentemente la colaboración y el apoyo mutuo es la base del éxito. Y finalizo ahondando en que el paciente oncológico no se merece ninguna brecha, necesita la continuidad asistencial. Esa frase, incluso esos directores que ya hay en los hospitales de continuidad asistencial, deben ser clave para garantizar entre todos la mejor atención, conseguir el mejor resultado y, por supuesto, siempre también con la satisfacción del profesional. Gracias por vuestra escucha.